Yo quiero que se pongan de pie para honrar la palabra. Voy a leer una palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en Mateo 14 del 22 al 33. Y dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú hablando, Señor. Padre, saca de mí todo orgullo, toda vanidad, Señor. Permíteme, Señor, venir humilde delante de tu presencia, Señor. Y abre cada corazón, Señor, de mis hermanos, de los que están aquí, Señor, y de los que nos están viendo, Señor, a través de la internet, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Amén. Aquí estamos viendo que Jesús mandó a los discípulos que se fueran delante de él en la barca. Amén. Voy a enredar esto un poco por aquí, porque le quiero explicar 2 o 3 cositas para que podamos entender de qué se trata esto hoy. Amén. Primero, para entender lo que vamos a hablar, yo quiero que usted entienda lo que es un discípulo. Dice el diccionario de las Reales Lenguas Españolas que los discípulos son personas que aprenden una doctrina bajo la dirección de un maestro. Amén. Amén. En el verso 1 dice que Jesús hizo a los discípulos entrar a la barca. Dice: Jesús hizo entrar a las personas que aprenden esa doctrina bajo su dirección. Le dijo: entren a esa barca. Cuando la palabra entrar significa empezar. Una de las definiciones de entrar significa empezar a tener conocimiento o práctica de algo. Amén. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, a los que están aprendiendo la doctrina a través de él: entren a la barca, porque yo quiero que ustedes empiecen a tener el conocimiento y a practicar lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Lo entra en la barca y le dice: y vayan delante de él. La palabra delante también significa en la presencia de. O sea, Jesús le dice a los discípulos: entren a la barca, porque yo quiero probar que lo que yo les estoy enseñando a ustedes, ustedes lo van a poner en práctica hoy. Amén.
Y le está diciendo, vayan delante en mi presencia. Vayan al otro lado. Y entre tanto el Señor estaba despidiendo a la multitud. Yo quiero decir en esta mañana, en este caso específico, el Señor estaba mandando a los discípulos a entrar a la barca. El Señor estaba probando a los discípulos para ver si ellos estaban entendiendo lo que el Señor les estaba enseñando a ellos. Pero hay otra cosa, muchas veces nosotros entramos en esa barca no porque el Señor nos mandó, sino por nuestras propias malas decisiones. Amén. Dice la palabra en el verso 24: y ya la barca estaba en el medio del mar, dice la palabra. Estaba siendo azotada por las olas. O sea, estaba siendo golpeada, repetida y violentamente por las olas. Dice, porque el viento era contrario. El viento era dañino. La barca estaba siendo golpeada repetidamente. Y eso pasa con nosotros cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando una situación difícil. Esa barca, esa situación en la que estamos, comienza a ser violentada y comienza a ser repetidamente, violentamente golpeada por la situación. Porque muchas veces el viento es contrario. Y a veces las cosas no se ven como nosotros no querramos que se vea. Por eso esa alabanza que cantó el hermano Gabriel no es una casualidad. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a creerle al Señor aún en medio de la situación, aún en medio del problema. Porque estamos hablando de fe. Amén. Dice la palabra, más a la cuarta vigilia de la noche. Según los estudios, las vigilias, cada vigilia duraba alrededor de 3 horas. Esa era la cuarta vigilia de la noche. O sea, ya los discípulos estaban en el medio del mar por horas, tratando de salvar su vida. Estaban remando, estaban tratando de salvarse. En el caso de ellos, tenían horas. Pero hay muchos de nosotros que las situaciones de nosotros no van a durar horas. Van a durar días, van a durar meses, van a durar años. Porque el Señor está tratando de trabajar en nosotros. Y nosotros, en medio de la situación, tenemos que aprender a tener paz. Amén. Jesús sabía lo que estaba pasando. Pero Jesús tomó su tiempo. Dice la palabra que Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Y los mandó a ellos delante. Pero le dijo, váyanse en mi presencia. Porque yo quiero saber si lo que yo le estoy enseñando a ustedes, ustedes lo están poniendo en práctica. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Lo que ustedes están aprendiendo de mí, aprendiendo de la palabra, yo quiero saber si ustedes lo están poniendo en práctica. Y como yo dije en el principio, muchas veces nosotros nos montamos en esta barca por nuestras propias decisiones, por nuestras propias malas decisiones. Amén. Pero el Señor siempre está ahí. Y el Señor, aunque parezca que no está ahí, el Señor siempre está pendiente de ti. Dice la palabra que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para los hebreos, el mar era un símbolo de peligro, era un símbolo de inquietud, porque los hebreos vivían tierra adentro. El mar para ellos significaba peligro, el mar significaba dolor. Pero dice la palabra que Jesús vino a ellos. Amén. ¿Y qué yo le quiero decir con esto en esta mañana? Nosotros, en mi caso, yo no busqué a Jesús cuando yo estaba en medio de mi problema. Jesús me buscó a mí. Y Jesús no solamente esperó a la cuarta vigilia de la noche para venir a mí. El Señor esperó
que yo tuviera un tiempo en sufrimiento, un tiempo en dolor. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros comparemos el antes y después de Jesús. Hay un antes y después de Jesús en nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús venía caminando. Lo que esto simboliza, Jesús venía caminando por encima del problema. Jesús le estaba diciendo a ellos, esto que ustedes están viendo aquí, para mí no es nada. Y Jesús venía caminando por encima de la situación, de lo que ellos estaban pasando. Y yo quiero que tú entiendas que muchos de nosotros no buscamos a Jesús. Jesús nos buscó primero. Dios nos amó primero a nosotros. Dice la palabra que ya el Señor nos conocía a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El Señor ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos alejamos del plan del Señor. Muchas veces nosotros nos metemos más en el mundo y nos olvidamos de lo que es el Señor. Pero qué bueno que el Señor siempre viene a nosotros. Que nosotros a veces nos olvidamos, porque nos olvidamos de buscar al Señor. Y aún más en medio de la situación. Porque a veces pensamos, como decía la alabanza, a veces pensamos que porque no estamos viendo nada, el Señor no está haciendo nada. Pero si podemos entender que en cada situación que tú estás pasando, el Señor tiene un propósito y el Señor tiene un plan, como Él tenía con los discípulos. El plan del Señor en esa noche era enseñarle a los discípulos, era prepararlos, era saber si ellos estaban utilizándolo, todo lo que ellos estaban aprendiendo a través de Jesús. Ellos caminaron con Jesús, ellos vieron a Jesús haciendo milagros. Pero cuando estaban en el medio del mar, en el medio de la situación, se olvidaron. Amén. Entonces dice el verso 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. O sea, las mismas personas que estaban aprendiendo con Jesús, que estaban aprendiendo una doctrina con Jesús, el Hijo de Dios, cuando vieron el mar, cuando vieron las olas, cuando vieron los problemas, se turbaron. Cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, ellos se turbaron, ellos se asustaron y comenzaron a gritar que Jesús era un fantasma. Pero yo quiero decirle que antes de esta verso, el Señor había terminado de hacer el milagro de los 5,000 panes y los 5,000 peces. Y los discípulos estuvieron ahí. Los discípulos vieron al Señor sanando gente. Los discípulos vieron al Señor alimentar personas con 2 peces. Entonces, muchas veces nosotros, el Señor hace un milagro en nuestras vidas y nosotros nos olvidamos. Porque nosotros creemos que el Señor solamente tiene un solo milagro para nosotros. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no seas como los discípulos. Los discípulos vieron cosas que nosotros nunca vimos. Y aún así, ellos dudaron. Y aún así, viendo a Jesús en medio del mar, caminando por encima del problema, porque lo que lo estaba afectando a ellos era la tormenta. Y Jesús tomó su tiempo. Porque déjame decirte, Jesús toma su tiempo. Porque es necesario que nosotros en el medio del proceso aprendamos a tener fe. No es cuando las cosas están bien, no es cuando las situaciones, no es cuando tú estás en abundancia, no es cuando tú estás sano, no es cuando tú estás en felicidad. Es en la situación donde el Señor quiere que tú comiences a tener fe y que tú comiences a confiar. Y que tú como cristiano, en todas esas cosas que tú estás leyendo, el Señor quiere que tú la apliques. Amén. Porque tu fe, dice la palabra, tu fe será probada.
Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con los discípulos. Y los discípulos fueron las personas que caminaron con Jesús. Fueron las personas que vieron los milagros que Jesús hizo. Y aún ellos no creyeron. Pero Jesús le dio tiempo. Jesús tomó su tiempo. Jesús esperó horas y horas. Y Jesús siguió orando. Porque Jesús quería ver dónde estaba la fe de ellos. Y ellos, habiendo visto ese milagro, todavía ven a Jesús caminando sobre encima del problema y ellos no entendieron. Ellos pensaron que Jesús era un fantasma. Dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Tengamos ánimo. El Señor está aquí. Aunque tú no veas al Señor obrando, aunque tú veas que tú estás en medio de la situación, el Señor nunca se ha ido. Nosotros nos olvidamos de que el Señor está ahí. Nosotros a veces nos gusta más ver la situación como estaban haciendo los discípulos. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Muchas veces nosotros, cuando miramos la situación, hay momentos en tu vida que en lo natural tu situación parece que no tiene remedio. Hay momentos en tu vida que la situación que tú estás pasando parece que no tiene fin. Pero si tú comienzas a mirar esa situación donde tú estás ahora y te desenfocas de Jesús, el problema te va a consumir. Amén. Dice la palabra en el verso 28. Entonces Pedro le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Yo quiero leer algo aquí, porque yo quiero explicar lo que pasó en ese verso. Dice la palabra en Mateo 16, del 1 al 4. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Amén. Entonces Pedro, siendo un discípulo de Jesús, actuó como un fariseo. Amén. Nosotros como hijos del Señor no podemos pedirle prueba al Señor cada vez que nosotros tengamos una situación y decirle al Señor, Señor, si esto es tuyo, o Señor, si tú estás aquí, porque la fe no trabaja así. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que tú no ves. Amén. Como cristiano, no podemos ser como Pedro. Yo estuve leyendo y mucha gente decía, no, porque Pedro era introvertido y que por eso Pedro pudo ver muchos milagros. Pero no, aquí Pedro dudó. Aquí Pedro, después de haber visto un milagro, de darle de comer a 5,000 gentes, él viene y pero analiza esto. Si ven a Jesús caminando sobre el agua y ellos creen que es un fantasma, entonces tú le tienes más confianza al fantasma que a Jesús, que te atreves a hablarle al fantasma y decirle, si eres tú Jesús, entonces manda a que yo camine. Entonces Pedro tuvo más confianza en ese fantasma que él creyó que estaba viendo, porque él no sabía que era Jesús. Amén. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dejar
tenemos que entender primero que todo lo que estamos pasando en nuestras vidas está pasando por un propósito divino. Dice la palabra que nada se mueve, ni una hoja, si el Señor no lo permite. No lo permite. Y yo te quiero decir en esta mañana, cuando tú aprendes a vivir la vida así, te digo que todo es más fácil. Porque tú no le vas a dar mente a los problemas. Y me van a decir, sí, pero es fácil porque tú no estás en eso, tú no tienes un problema. ¿Qué tú sabes mis problemas? Nadie sabe mis problemas. Pero yo aprendí a contarle mis problemas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque quien me va a resolver los problemas a mí se llama Dios. Amén. Entonces tenemos que dejar de pedir señales. Tenemos que entender que cada vez que nos pasa una situación a nosotros, el Señor está trabajando con nosotros. Cada vez que estamos en medio de una prueba, el Señor está haciendo lo mismo que hizo con los discípulos. El Señor nos está dando a nosotros una oportunidad para que aprendamos a creerle. Entonces no podemos ser como Pedro. No podemos decirle al Señor, Señor, si eres tú, claro que es el Señor. Todo lo que pasa es porque el Señor lo permite. ¿O hay otro Señor? No hay otro Señor. Amén. Y el Señor le dijo en el verso 29, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dice a Pedro, ven. Porque Jesús en ese momento también está tratando de probar qué tan grande es la fe de Pedro. Entonces, Pedro sale y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar por encima del problema. Amén. Y muchas veces nosotros caminamos por encima del problema, pero después viene y sucede lo que pasó en el verso 30. Dice en el verso 30 que Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La palabra miedo significa, o una de las definiciones de miedo es un recelo de que te suceda lo contrario a lo que tú deseas. Pedro deseaba caminar por encima del agua y llegar a la orilla. Pero dice la palabra que Pedro tuvo miedo. Cuando Pedro vio el problema, Pedro tuvo miedo. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, nosotros tenemos miedo, porque somos humanos. Pero el Señor en esta mañana lo que está permitiendo es que nosotros aprendamos a caminar en fe. Que no miremos el problema. Porque hay problemas, como te dije antes, que si tú lo ves, tú te vas a hundir. Porque tú dices, Dios mío, tú no me puedes solucionar este problema. Y yo soy testigo de eso. Yo soy más que testigo de eso. Dice que tuvo miedo. Y dice, y comenzó a hundirse. Se busca el significado de hundirse. Porque yo le doy todos estos significados muchas veces. Porque yo quiero que ustedes entiendan lo que significa el miedo. Yo quiero lo que significa que ustedes aprendan lo que es hundirse. Dice que cuando se hundió, uno de los significados de hundirse es abrumarse, oprimirse, abatirse. Eso se llama depresión. Y estamos bregando con depresión. Y no podemos dejar que la depresión nos agarre a nosotros y nos tumbe como me tumbó a mí antes de conocer al Señor. Aleluya. Pero ya yo tengo autoridad sobre la depresión. Porque ya el Señor me sacó de la depresión. Entonces Pedro se abatió, Pedro se oprimió. Y comenzó a decirle al Señor, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Señor, líbrame. Señor, líbrame y ponme en un lugar seguro. Eso es lo que significa. Salvar, no es solamente salvar, no es solamente tú pasarle la mano a una gente y dejarlo. Tú tienes que salvar a esa gente, pero en el mismo tiempo tú tienes que poner a esa persona en un lugar donde va a estar seguro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros
a través de Jesús. Jesús llega a nosotros, pero Jesús no es solamente que llegó a nosotros. Jesús es un vehículo para nosotros tener contacto directo con el Padre. A través de Jesús, dice la palabra, a través de Jesús, por sus llagas fuimos sanados. Tenemos salud. Dice Jesús, la palabra dice que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En Jesús tenemos libertad. Dice la palabra que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces en Jesús nos da ese contacto directo con Dios. O sea, ya tú y yo, en tu silla, en mi casa, en el carro, tenemos un contacto directo con Dios. Ya tú no tienes que llamar a nadie a contarle tus problemas, porque a través de Jesús tú tienes ese contacto directo con el Señor. Amén. Dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano y asió de él. El Señor le tendió la mano a Pedro, lo sacó y le dijo: Pedro, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, dijo el Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Mira lo que significa dudar. Porque esto está interesante. Y el Señor hoy nos está hablando de fe. Nos está hablando a nosotros de que no nos enfoquemos en el problema que estamos pasando. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu preocupación. Pero sí te puedo decir en esta mañana que si tú miras tu preocupación y tú miras tu problema, te vas a abatir, te vas a deprimir. Amén. Entonces dice: Pedro, hombre de poca fe. Porque el Señor estaba probando la fe de ellos. El Señor no lo puso a ellos ahí por casualidad. Tu problema hoy no es por casualidad. Lo que tú estás pasando hoy no es una casualidad. El Señor está trabajando en tu fe. Dice la palabra que solamente con fe podemos agradar a Dios. Amén. Entonces no importa que tú tengas 20 años en una iglesia y no tienes fe. ¿Qué tú vas a hacer? Yo le estaba diciendo a alguien el sábado, una persona que yo estaba hablando con ella por teléfono, que está pasando una situación. Le digo: mira, tengo noticias para ti. Y no son las mejores. Ese problema tuyo no lo van a resolver las pastillas, no lo va a resolver el psiquiatra, porque si tú no pasas esta prueba, viene la otra. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros como cristianos aprendamos a tener fe, que nosotros aprendamos a creerle. O sea, esto no se trata de qué tanto tú leas la Biblia. Esto no se trata, tú tienes que leer la Biblia, pero tú tienes que aplicar lo que dice la Biblia. Tú tienes que vivir lo que dice la palabra. Amén. Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Dudaste. Es la dificultad para decidirte por una cosa o la otra. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, dime, ¿por qué se te hizo tan difícil entre decidirte entre el problema o yo? Porque déjame decirte, Pedro le tomó más atención al problema y ahí fue donde él comenzó a hundirse. Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero dice la palabra: pero confiad, porque yo vencí al mundo. Amén. Entonces, si el Señor mismo nos está diciendo a nosotros que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, el Señor ya nos está diciendo por adelantado que todo va a estar bien. Entonces no podemos ser como Pedro.
no podemos dudar. O sea, o es tu problema o es el Señor. Entonces tú decides cuál es tu solución. Amén. Entonces en esta mañana, ya para terminar, dice la palabra en el verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Ya yo voy a terminar con esto. La palabra nos dice que el viento paró. La palabra nos dice que la tormenta pasó. La palabra dice que cuando Jesús entró a la barca, cuando Jesús entró en el problema con ellos, el problema se calmó. Cuando yo conocí al Señor, en medio de mi situación, y conocí a Jesús, mi problema no paró. Mi problema siguió. Amén. Pero cuando ya Jesús estaba dentro de mi corazón, yo aprendí a vivir con el mismo problema durante 2 años. En paz, en tranquilidad, hasta que el Señor hizo el milagro. Pero esto no quiere decir que tu problema va a durar 2 años. Esto lo que quiere decir es que aún en medio de la tormenta, como dice la palabra, tú vas a tener calma. Lo que el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana es que aunque tengamos problemas, porque siempre van a haber problemas, pero tú tienes que aprender como cristiano a que los problemas no ocupen todo tu tiempo. De que tú no mires el problema, de que tú no hagas como hicieron los discípulos, que tú conociendo a Jesús, oyendo hablar de Jesús, entonces viene el problema y tú te enfocas más en el problema. Amén. En esta mañana, yo lo que le quiero decir a ustedes en esta mañana es: dejemos de enfocarnos en el problema. Vamos a poner nuestra vista en Jesús, que es el único que te va a resolver la situación. Y cuando vengan otros problemas, no lo vamos ni a ver. Porque en el Evangelio, a veces tú crees que tú llegaste a los pies del Señor y que ya tu situación se acabó. Ya los problemas se acabaron, ya no va a haber más precariedades, ya no va a haber más escasez. Pero déjame decirte que todo eso Dios lo permite. Decía el apóstol Pablo que él aprendió a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Amén. Entonces el Señor quiere que tú aprendas a vivir en la abundancia, en la escasez, pero el Señor también quiere que tú aprendas a vivir en el medio de la situación, en la tristeza, en la alegría, y que tu felicidad dependa solamente de Él. No de que quién está a tu lado, no de qué trabajo tú tienes, no de cuánto dinero tú tienes en el banco. Porque esas cosas, dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá añadido. Amén. Entonces a esas cosas el Señor no le llama bendiciones, ni al dinero, ni a la persona que está contigo, ni al trabajo que tú tienes. Porque todo eso te lo va a dar Dios cuando tú aprendas a ponerlo a Él primero. Y no seamos como los discípulos que estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros que Jesús hizo, pero cuando llegó el problema se olvidaron de eso. Nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de quién es Jesús y por qué estamos aquí. Hoy tú y yo estamos aquí con un propósito. Tú no estás sentado en esa silla porque tú te ves bien en esa silla. Tú tienes un propósito. Tú estás clamando por tu casa, tú estás clamando por tus hijos. Porque la palabra dice que con uno solo, dice la palabra, con uno solo, toda nuestra casa será salva. Amén. Y el Señor hoy quiere salvarnos, pero hoy lo más importante es que el Señor quiere que en medio del problema tú no te enfoques en el problema. Que tú veas la mano de Dios. Enfócate
en el rostro del Señor. Amén. Porque dicen que la fe no se razona. Tú no puedes razonar la fe. Tú no sabes cómo el Señor te va a resolver tu problema. Deja que el Señor haga ese trabajo. Tú preocúpate por aumentar tu fe. Tú preocúpate por pasar tiempo con el Señor a través de su palabra.